Esto es lo que vamos a ver en este video. Te voy a mostrar cómo funcionan las rutas con Laravel. Además de eso vamos a utilizar PHP Artisan Route List y te voy a enseñar a hacer referencia hacia las diferentes vistas que nos van a servir para la realización de este CRUD. Recuerda que este video pertenece a una serie de videos para realizar un CRUD con Laravel. Aquí implementaremos las acciones de editar y borrar registros con Laravel. Ahora te voy a enseñar cómo funciona esto de las rutas. Por ejemplo, en este caso, nosotros si escribimos diagonal, aparece una vista en que se llama Welcome. Eso ya te lo había comentado en los videos anteriores. Para trabajar con esto y simplemente entender cómo funciona y aplicarlo a nuestro CRUD, vamos a irnos a la carpeta Routes y vamos a abrir el archivo web.php. Aquí nosotros, al abrir el documento, vemos que hay una solicitud en la URL diagonal y que nos retorna una vista que se llama Welcome. Esta vista está ubicada aquí en la carpeta Resource diagonal Views. Como te puedes dar cuenta, hay un archivo llamado welcome.blade.php. Este Blade es el motor de templates y es el que nos va a facilitar el uso de las vistas para Laravel. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a crear una carpeta que se va a llamar empleados. Adentro de esa carpeta vamos a colocar tres archivos. El primero va a ser index.blade.php. Esto es para que nosotros mostremos el contenido de index. También vamos a crear el archivo create.blade.php. Y también vamos a crear el archivo edit.blade.php. Independientemente de eso, a index le vamos a poner inicio y le voy a poner despliegue de datos. Aquí en create le voy a poner sección para crear empleados. En edit le voy a poner sección para editar empleado. Y además de eso voy a crear un archivo que va a tener el formulario que vamos a utilizar tanto en create como en edit. A este le voy a poner for.blade.php y le voy a poner formulario de datos del empleado. Entonces, ya tengo los tres archivos y ya están en una carpeta. Para acceder a esa información en web, simplemente voy a poner esto. Por ejemplo, en este caso, se escribe diagonal. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, que cuando el usuario escriba diagonal empleados, pues se muestre empleados.index? Voy a poner acá diagonal empleados y voy a poner nombre de la carpeta, que sería nombre empleados.index. Este método que se llama view hace referencia a index.blade que está en la carpeta empleados, siendo esta carpeta empleados esta palabra. Y además la vista sería index. Entonces cuando nosotros escribimos esto y nos vamos a la URL de nuestro proyecto y escribimos empleados, vamos a ver qué nos muestra en este caso el despliegue de datos si escribimos empleados. Pero ¿qué sucede si yo también escribo diagonal empleados create? Vamos a poner empleados diagonal create y hago referencia a empleados create, que sería técnicamente esta vista. Entonces cuando yo escriba empleados diagonal create, me va a aparecer la siguiente URL y me va a aparecer el contenido de ese template. Entonces, ¿pero cómo podemos tener acceso a esos métodos que están adentro del controlador? Vamos a irnos directamente a app http y a la carpeta controllers. Aquí tenemos un archivo que se llama empleados controller y lo voy a abrir. Como te puedes dar cuenta, aquí nosotros tenemos el método index, tenemos el método create y vamos a acceder a él para que el controlador pues tome ese control y muestre la vista que nosotros deseamos mostrar. En este caso, por ejemplo, yo voy a reemplazar este empleados y esta función y lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a copiar view empleados index y lo voy a enviar directamente al método que quiero que muestre esa información. También voy a hacer lo mismo con create. En este caso voy a copiarlo y lo voy a pasar en create. Para acceder al control directamente de la vista y acceder al método utilizando las rutas, que esto sería en web.php, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar empleados controller y me voy a ir a lo que es web.php y voy a seleccionar todo esto. Aguas con borrar más de la cuenta. Entonces voy a poner este elemento.
Voy a poner empleados controller arroba el método que quiero que muestre. Es decir, cuando yo escriba empleados, esta ruta automáticamente va a ir al controlador empleados controller y va a tomar el método index. Lo mismo vamos a hacer con lo que es el método crear. Entonces voy a eliminar todo esto. Acuérdate que si nosotros ponemos empleados controller nombre del método, que en este caso sería create, accedemos a esa información. Entonces lo que estamos haciendo es acceder al control y utilizando el método. Este método pues nos retorna la vista, en este caso index, y este nos retorna en este caso la vista create. Para probarlo simplemente hacemos lo mismo, que sería actualizar empleados create. Le voy a dar en actualizar y no me debe marcar ningún error. Y volvemos a crear empleados. Vamos a ver que hace referencia directamente a la vista empleados. Para ver este acceso voy a poner php artisan route list. Con esta instrucción le estoy diciendo que me muestre todas las rutas a las cuales yo puedo acceder y todas las rutas o las URLs que se me está proporcionando. En este caso, si te das cuenta, aquí están las rutas. Cuando yo escribo empleados, pues directamente se pasa al controlador empleados controller y utiliza el método index. Lo mismo sucede con empleados create, pero en este caso pues necesitamos para borrar, para actualizar datos y en específico muchas rutas. Pues en este caso pues ya escribimos dos, tendríamos que escribir todas. Si no las quieres escribir todas y no la quieres trabajar de uno en uno, voy a poner algo muy singular y que lo vamos a utilizar en nuestro CRUD que se llama route resource. En este caso voy a hacer lo siguiente. En donde dice user voy a poner empleados, en donde dice user controller voy a poner empleados controller. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando todas las rutas necesarias para acceder al controlador. Acuérdate que nosotros tenemos más de un método. Tenemos el método index, tenemos el método create, tenemos el método storage, tenemos el método show, tenemos el método edit y todos los métodos que se utilizan en empleados controller pues van a ser referenciados utilizando route resource. Entonces lo guardamos y para que te des cuenta simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a poner php artisan route list para mostrar toda la lista de los elementos. Como te puedes dar cuenta, aquí se crearon de forma automatizada todas las referencias hacia el controlador. Por ejemplo, en este caso tenemos empleados que hace referencia a index, empleados con el método post que hace referencia a storage, con get y head pues hace referencia al método create, al show, al update, etc. Entonces ya no vamos a tener que escribir toda la lista, simplemente poner resource y para probar esto simplemente vamos a irnos a public empleados, actualizamos y vemos que el resultado es el mismo. Así que este cambio lo hacemos para trabajar más adelante con nuestro. Así que no te pierdas el próximo video donde vamos a estar trabajando con la vista Create. ¿Te gustó este video? No olvides en darle like y compartirlo. Suscríbete al canal para ver más videos como este. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com/develoteca y twitter.com/develoteca. No te olvides de activar la campanita de notificación para saber cuando subo más videos.